Los primeros reinos cristianos tuvieron su origen en los territorios del norte de la península que los musulmanes no habían podido conquistar. El primero fue el reino de Asturias en 722 y casi 2 siglos después dio paso al reino de León. Posteriormente surgió el condado de Castilla. En el siglo XIII se unieron el Castilla y León formando la corona de Castilla y el reino de Aragón y los condados catalanes se unieron en el siglo XII y formaron la corona de Aragón. Comenzó entonces la Reconquista, un periodo durante el cual los reinos cristianos se dedicaron a conquistar aquellos territorios que estaban en manos musulmanas y considerados suyos. Aprovechando la debilidad de los reinos de taifas, Castilla y León se lanzaron en el siglo XI a la conquista de las tierras al sur del río Tajo. Sin embargo, fuerzas musulmanas llegadas del norte de África frenaron este avance. En el siglo XIII, tras la batalla de las Navas de Tolosa, se reinició el avance cristiano y estos consiguieron dominar casi todo el sur peninsular. Por su parte, Aragón, a partir del siglo XIII, también conquistó los territorios musulmanes de Baleares y Valencia. Solo quedó durante 200 años el reino nazarí de Granada, que fue conquistado por los reyes católicos en 1492. La sociedad medieval se dividió en 3 estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Los nobles tenían la misión de defender a los otros 2 estamentos. Eran vasallos directos de los reyes a los que debían fidelidad. El rey a cambio le cedía una parte del territorio del reino, los feudos. En ellos estos nobles gobernaban, impartían justicia y cobraban impuestos. Dentro de los feudos vivía el pueblo llano, formado por campesinos. Residían en aldeas cercanas al castillo y trabajaban las tierras del noble, al que entregaban gran parte de la cosecha y pagaban numerosos impuestos. Por último, los clérigos dedicaban su vida a servir a Dios y se encargaban de rezar por la salvación de los nobles y del pueblo. A principios del siglo IX se creía haber descubierto en Galicia la tumba del apóstol Santiago, el cual había predicado la doctrina cristiana y había sido enterrado aquí. Esa noticia se difundió muy rápido por casi toda Europa. Muchos caminos en dirección a Santiago de Compostela, el cual pasó a ser un centro de peregrinos. A los pueblos y ciudades donde acudían los peregrinos eran bien recibidos y atendidos por parte de comerciantes y artesanos. Además, por este camino penetraron 2 novedades artísticas como son el arte románico y el arte gótico. El Camino de Santiago puede hacerse por diferentes rutas, como serían el camino francés, el camino portugués. La cultura en los reinos cristianos estuvo acaparada por la Iglesia. En esta época se implantaron el arte románico, primero, siglo XI-XII, y después el gótico, del XII al XVI. El arte románico destaca por emplear piedras para su construcción, muros gruesos y escasas ventanas. Se decoraba la fachada con grabados y esculturas. En cambio, en el arte gótico, las iglesias eran más altas, con muros menos gruesos y grandes vidrieras que permitían la luminosidad. Se decoraba con esculturas y relieves de temas religiosos. Usaban bóvedas de crucería en las cubiertas. Surgen los castillos para evitar las invasiones enemigas. Los principales castillos de la comunidad son el Castillo de San Servando, en Toledo, el Castillo Convento de Calatrava, en Ciudad Real, el Castillo de Almansa, en Albacete, el Castillo de Alarcón, en Cuenca, y el Castillo de Sigüenza, en Guadalajara. Los castillos tenían 2 funciones. Una, fortaleza. Protegía al pueblo de los ataques en caso de guerra. 2, residencia, ya que en ellos se habitaba la nobleza, los caballeros importantes que gobernaban el castillo, las tierras y a los habitantes de los alrededores. Rasgos de los castillos. Las murallas eran las paredes de piedra que rodeaban el castillo. Las torres, los arqueros disparaban desde allí. Torre de homenaje, lugar donde vivían los señores. El foso era una zanja con agua que rodeaba el castillo. Plaza de armas, allí se desarrollaban ceremonias, desfiles. Los habitantes de la Hispania romana fueron haciéndose cristianos desde el siglo I después de Cristo. Durante la Edad Media, en España convivieron 3 culturas. En los territorios dominados por los cristianos también vivían musulmanes, luego había un intercambio cultural. Todavía quedan iglesias y palacios de estilo mudéjares, cristiano-musulmán, gastronomía, costumbres. En los territorios dominados por los musulmanes continuaban existiendo, separadas pero pacíficamente, comunidades cristianas, denominados mozárabes, con religión, idioma y leyes propias. Estos eran respetados al principio, pero poseían menos derechos y más desventajas. Según avanzó la Reconquista, se perdió esta tolerancia. Junto a estas culturas coexistía la judía, la cual fue relevante dado que sabían hebreo, árabe y castellano. Luego traducían los textos a distintos idiomas. Destaca Maimónides por su traducción al latín de los textos árabes.
Los judíos habitaban sus propios barrios llamados juderías o alijadas. Los judíos trabajaban como prestamistas, médicos o consejeros de los reyes cristianos. Durante el reinado de los reyes católicos se persiguió a los herejes con el denominado Tribunal de la Inquisición en 1478 y obligó a judíos y mudéjares a convertirse a este cristianismo. Toledo como encuentro de las tres culturas. En la ciudad de Toledo convivieron juntos cristianos, musulmanes y judíos. Aunque las relaciones no siempre fueron fáciles, la ciudad fue un claro ejemplo de tolerancia. Es por ello que Toledo ha sido siempre conocida por ser la ciudad de las tres culturas. Allí, el monarca castellano Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, creó la Escuela de Traductores de Toledo. En ella trabajaron en la traducción y copia de textos árabes al latín o al castellano, especialistas de las tres religiones. Gracias a su labor, muchas obras griegas, latinas y orientales, desconocidas en Occidente, pero que conservaban los musulmanes, pudieron ser conocidas, traducidas y empleadas por las universidades españolas y europeas. De ahí la importancia de la Escuela de Traductores de Toledo.